La palabra de Dios dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Ok? Es importante saber que los ciegos pueden seguir a alguien. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Próximo versículo. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Hasta el verso 31, por favor. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Verso 31. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, dos ciegos siguieron a Jesús. Esta escritura en el capítulo 9 de Mateo levanta muchas preguntas. Por ejemplo, un ciego guiando a otro ciego. Es un poco difícil de administrar en mi pensamiento, no voy a incluirlos a ustedes. Pero dos ciegos siguiendo a alguien es difícil, ni siquiera con GPS creo que es un poco posible, amén. Pero no recuerdo viendo en la Biblia que ellos fueron siguiendo a Jesús. Sin ninguna, no podemos ver que recibieron guía o recibieron una fe celestial para poder seguir físicamente a Jesús. Si nos recordamos en el capítulo 8, Jesús está haciendo sanidades, milagros y prodigios, y está haciéndolo en diferentes lugares, no en un solo lugar. Era un hombre que iba caminando, Jesús en su ministerio en la tierra iba caminando. Y entonces yo me recuerdo en otras escrituras donde Jesús sana a ciegos, pero ellos estaban en un lugar quietos, pero estos dos ciegos están siguiendo a Jesús. Y sí, la fe y la oración y las obras pueden hacer muchas cosas. La Biblia dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y se moverá. Y yo no lo dudo en ninguna clase de mi mente o dentro de mi ser. Yo no dudo una escritura bíblica. Pero es un poco extraño de que estos dos ciegos sigan a otra persona como Jesús, y que no se pierdan, que no se caigan, cosas de esa índole, ¿no es cierto? Pero esta escritura es muy importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de hoy, para cada uno de nosotros, tanto como hermano y hermana, podemos ver de que tuvo que haber alguien que tomó de la mano a estos dos hombres. Tuvo que haber alguien que guió a estos dos hombres que son ciegos y llevarlos por el camino donde Jesús estaba caminando. Podemos ver que la escritura dice que termina él en su casa, y es el lugar geográfico donde sana a estos ciegos, la casa de Jesús. Pero tuvo que haber alguien que tomó a estos dos ciegos de la mano, o se los echó al hombro, o los cargó para que pudieran seguir a Jesús. Tuvo que haber una intervención. En el capítulo 8, verso 21-22, hubieron unos hombres que decidieron seguir a Jesús y no eran ciegos. Uno le pidió a Jesús, si leemos la escritura, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Verso 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Este hombre, este discípulo estaba pidiendo permiso para ir a hacer uno de sus deberes. Pero Jesús le dijo, primero sígueme. Jesús con todos estos seguidores, más sus discípulos, estaban en la calle haciendo milagros, sanidades, y las multitudes lo seguían. La multitud de lugar a otro lugar iba creciendo. El número de los seguidores de Jesús, incluyendo los discípulos, iba creciendo y creciendo y creciendo. Siempre hubo una multitud al lado de Jesús. Jesús con todos estos seguidores y estas multitudes fueron los que guiaron a los dos hombres ciegos. Y esto es una manera que yo pudiera descansar dentro de mi mente de cómo estos dos hombres siguieron a Jesús. Ahora, como esta escritura involucra la iglesia hoy en día, tenemos hoy en día personas afligidas por enfermedades, violencia doméstica, violencia moral, sufren de insultos, niños viendo toda clase de atrocidades en sus mismos hogares, en las calles cuando salen a jugar. Chicago es una ciudad muy violenta. Ha habido niños en el año 2014 hubo hasta un niño de 8 años que murió por una bala perdida en las calles de Chicago. Y estamos viendo cosas muy feas, que muchas almas están expuestas en nuestras comunidades, pero la iglesia, tú y yo somos los cuales tenemos que traerlos al Consolador. Como ese alguien que la Biblia no nombra, como ese alguien que la Biblia no delata, que podía haber llevado a los ciegos. La Biblia no relata el nombre de esa persona. Pero me imagino cómo le habrá dicho a los ciegos, aguanta mi mano y no te sueltes. Ten mi mano duro, porque la multitud es mucha. Recordemos la mujer con el flujo de sangre que tuvo que empujar la multitud para tan solo tocar el manto. Tente duro de mi mano. Date vuelta por allí y ven por acá, date vuelta ya. Estás yendo por un lugar que no es correcto. Jesucristo va por este lugar. Ese es el trabajo de la iglesia hoy en día, dirigir la comunidad. No te quedes atrás, pueda que le haya dicho a los dos ciegos. Te estás quedando atrás, aguanta mi mano, camina un poco más rápido. Come on, ciego, camina un poco más rápido hacia Jesús. Debió de ser un camino largo, tal vez los cargó. Y más duro, recordemos que ellos iban gritando, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Imagínate una persona gritando en tu oído mientras lo guías a la iglesia, una alabanza. En tu carro por 30 minutos y no para de gritar la alabanza. Un poco difícil. Puede crear un dolor de cabeza, una incomodidad para llegar a la iglesia. Debido de ser un camino desastroso, tal vez les tocó gritarlos. La distancia tuvo que ser muy cómoda. No pudo ser cómoda. Pobre persona el que se echó al hombro esos dos ciegos. Y cuando gritaban en su oído, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Por esto, el otro ciego también gritó tanto que los seguidores trataron de callarlo, pero más gritaba el hombre ciego. Y lo podemos ver en Lucas 18:35. Este es el ciego de Jericó.
se maravillaba y preguntaba, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay tanta bulla? ¿Por qué puedo sentir tanto polvo? ¿Qué es lo que sucede? Y le dicen, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado, dice la palabra, junto al camino y estaba mendigando. Vamos a ir hasta el verso 43. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante que los tres ciegos clamaban lo mismo. Y los que iban delante le reprendían para que callase. La iglesia le decía al ciego, cállate. La iglesia le decía al alma afligida, cállate. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces deteniéndose. Recordemos que Jesús no se detuvo con los dos ciegos, pero con este sí se detiene. Y mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Next verse. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y el último versículo de esta escritura, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Jesús no para ni responde las súplicas de los dos hombres ciegos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús para por el ciego en Jericó, pero no para por dos hombres ciegos clamando el mismo clamor? Ten misericordia de mí, hijo de David. Porque tuvo que haber alguien que cogió a estos dos ciegos, un seguidor de Jesús, que los llevó y los guió hacia Jesús. El ciego de Jericó, nadie lo guiaba, mas lo mandaban a callar. Y Jesús reacciona. Hay un momento muy drástico cuando la iglesia actúa a rescatar un alma, a guiar un alma. Dios va a respaldar a la iglesia. Lo viví yo cuando estaba sirviendo en Miami. Luego, también hay algo muy interesante cuando un alma clama y la iglesia no actúa. Dios responde. Tenemos que recordar algo muy interesante en estos tres ciegos. Dios no respondió tarde a los dos primeros ciegos en el libro de Mateo. Porque los dos primeros ciegos estaban a salvo. Estaban en la presencia de Dios porque lo estaban siguiendo. Cuando un alma sigue, es obediente a la palabra. Y eso tiene una referencia bíblica que dice, el que me ama, sí, hace mi palabra. Y Dios se hace a cargo de esa vida. Amén. Pero también para el ciego en Jericó hay una referencia bíblica que dice, toca y se os abrirá. Pero la iglesia es mandada a levantar las manos del afligido, a decirles a las rodillas, no tiembles más, porque la luz, el Dios viviente ha venido. Va a haber salvación, así la iglesia opere o no opere. Va a haber salvación, va a haber milagros, hermanos. Pero yo quiero ver milagros. Yo quiero ver las obras del Señor. Isaías 35 habla qué va a suceder cuando llegue Jesús a Sión, qué va a florecer. Empecemos del versículo 3 en Isaías 35. Dice, fortalecer las manos cansadas,
afirmar esas rodillas endebles, ceñir a los de corazón apocado. Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, ¿qué sucede? Los ojos de los ciegos serán abiertos. Amén. El verso 3 llama a la iglesia a fortalecer cada alma, hermanos. Prepararlas para la venida del Señor. Podemos ver que Jesús no reprendió a ninguno de esos 3 ciegos. Los atendió. Amén. Y hoy quiero invitarte a esforzar no a ti mismo, sino a esa otra alma. No a ti mismo, sino a esa otra alma. Tú eres una persona firme en la palabra de Dios. Estás en un jueves en la noche, en la casa de Dios. Tú eres firme. Pero esa otra alma que tú tal vez ves en tu vecindario, en tu lugar de trabajo, no te olvides que tú eres luz, que tú eres llamado a fortalecer. Ayudarle a esa alma que pueda lograr a seguir los pasos de Jesús. Esa es la labor de la iglesia, hermanos. Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ocuparte, preocúpate y ocúpate de mis ovejas. Si haces eso, iglesia, en Isaías dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sedecal en manaderos de aguas, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ustedes pueden ver que no voy a inventarme una palabra, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar de la palabra de Dios. Pero esfuerza a alguien. Esfuerza a tu prójimo. Esfuerza a alguien. Tú ya has vencido en muchos lugares. Tú eres ya una persona de oración. Tú eres una persona que no va a haber nada que te mueva de un jueves, de un domingo, de un estudio bíblico que estás enseñando. Pero ¿qué tal si esa alma te grita y te dice: no me sirve lo que estás haciendo, estás enseñando mal? Se lo hicieron a Jesús cuando lo llevaron al frente de Caifás. Blasfema sale de su boca. Blasfemia. Después me pueden corregir de mi ortografía en mi vocabulario. Pero por el amor de Dios, hermanos, nuestro trabajo no es corregir, sino instruir. Responder las preguntas de esas almas, dirigir esas almas. Ellos viven enseguida de tu casa. Ellos están en las escuelas de tus niños y tienen dudas, las cuales para ti ya son claras. Estás parado en los salmos, en los proverbios, en el libro de los hechos, en la unicidad de Dios. Estás parado en la verdad. Estás parado en el nombre de Jesús. Pero hay otro que está tirado, viendo violencia, aflicción, que no conoce la verdad, que no sabe nada más sino que ir a la tienda de licor y gastarse su cheque en botellas de Hennessy. Y están buscando
una salida, una luz, la cual cada uno de ustedes tienen. Esfuérzate, hermano y hermana. Cada alma de ellos tienen un costo de valor. Y ese costo ninguno de nosotros lo podemos pagar. Pero Jesucristo, el perfecto Dios, lo pagó en la cruz. Y se preocupa Él por cada uno de ustedes. Él estaba muy preocupado cuando ustedes no contenían la verdad en sus corazones. Él estaba muy preocupado, lloraba por ustedes cuando ustedes no eran llenos del Espíritu Santo. Cuando ustedes no habían bajado por las aguas. Cuando ustedes dudaban a cada pastor que hablaba un Hechos 2:38, un Hechos 10, un Isaías 9:6. Él lloraba. Él se ponía triste y volvía y tocaba la puerta de tu corazón. Como la escritura dice, si la abres, Él entrará y cenará con ustedes. Ustedes abrieron la puerta. ¿Qué tal si tú identificas a esa alma que el Señor va a tocar la puerta de ellos? ¿Qué tal si tú puedes tomarte unos 10 minutos cuando ves a alguien afligido? Yo sé que tú reconoces una cara que no está teniendo un buen día. ¿Sabes por qué? Porque no está sonriendo. Porque está amargado. Amén. Tú sabes las expresiones faciales de cómo se siente un individuo. Más si es tu vecino o lo ves todos los días. Pero Jesucristo puso algo en mi corazón. Que es tiempo de que nos equipemos. O como se diga esa palabra, equip yourself. Equip yourself. Tradúzcanla, hermanos. Como Aarón y Hur. En Éxodo 17. Dice que en el verso 8. Dice entonces vino Amalek. Y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, equípate, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Vuelve Moisés y se equipped. Y tomaron esa piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza. 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 El tiempo del Señor se acerca, hermanos. Se levantan grupitos como ISIS, grupitos como Al-Qaeda, grupitos como se llamen. Pero la iglesia no se tiene que olvidar que la firmeza se mantiene. La firmeza se mantiene. Se ayuda al siervo y se toma el alma y se lleva a la presencia de Dios. Firmeza, hermanos. Hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y su pueblo de Amalek a punto de filo y espada. Hermanos, la firmeza que la iglesia tiene que mantener. Les voy a decir hasta cuándo. Es hasta cuando Jesús levante la iglesia. No cuando suene la trompeta, sino cuando levante la iglesia.
Cuando suene la trompeta, you still gotta rock it. Cuando suene la trompeta, espero que estemos en oración. Pero cuando la iglesia sea levantada, ahí es hasta cuando la firmeza ya es de Dios. Ya no, tú no la tienes que guardar. Tu oración por la que tú estás haciendo, Dios la escucha. Tu esfuerzo que tú haces por tus compañeros de trabajo, Dios, eso le agrada. Si tú le puedes explicar a una persona que está confundido de que Dios tiene 3 personalidades, le puedes explicar de que Dios es uno y tiene una sola personalidad, Dios se agrada. Si tú puedes poner tus manos sobre un enfermo y es sanado, Dios se agrada. Si tú te preocupas por un alma, Dios se agrada. Pero si tú insultas un alma, Dios no se agrada. Si tu firmeza no está allí, preparada, Dios no se agrada. Hermanos, el tiempo todavía no ha cesado. Esforcémonos los unos a los otros. Si no has podido traer esa alma a la verdad, trae a otro hermano. Usa a otro hermano. Hubo momentos, yo me recuerdo que yo era palabra, los versículos los tenía y se los mostraba a una persona. Y nada. El pastor también, pum, desde aquí, todos los versículos, salvación, pam, pam, Juan 3, 5, Hechos 2, 38. Y lo que seguía de ahí, Hechos 10, 20, 22, 18, y nada. Y llegó otro hermano, pam, ¿y por qué simplemente no lo haces? Y la alma quedó, su nombre escrito en el libro de la vida. Tocó 3 hermanos. Hay veces toca 20 años y que venga un evangelista a una ciudad. Y esos 20 años el individuo parqueaba su carro en el parqueadero todos los domingos mientras su esposa estaba en el servicio y él allí perdiendo 20 años. Pero cuando entró el evangelista, de alguna manera Dios cargó el sonido de la voz de ese evangelista y penetró las ventanas del carro de este individuo. Y entró. Y hoy en día sirve en la iglesia. Tal vez has tratado de todo por un alma. Tal vez has orado oraciones largas con lágrimas, ayuno, alabanza. Has tal vez llorado por el nombre de esa alma en estos altares, hermanos. Pero sigue. Esfuérzate más. Dios va a responder. Dios va a responder. Es tu trabajo. Haces bien esforzándote por un alma. Agradas a Dios cuando te esfuerzas por un alma. Esos 2 ciegos, yo sé que no pudieron llegar por sus propios sentidos de oír a la casa de Jesús. Ellos no pudieron seguir a Jesús porque eran ciegos. Hubo alguien que los guió. Hubo alguien que los guió. Y hoy en día yo veo más de 40 aquí que puede guiar a un ciego. Guíalos. Yo le doy gracias a Dios que no veo el resultado de qué le dijo Jesús a aquella persona que le dijo al ciego de Jericó, cállate. Pero yo creo de que lo tuvo que haber mirado, aunque sea. Que lo tuvo que como que, o tal vez yo creo que se va a acordar de ese individuo. Porque él pagó por ese ciego. Él pagó su vida completa por ese ciego. Él permitió que la muerte viniera y tomara su cuerpo. Aunque sí la venció y la muerte nunca puede contra Jesucristo. Pero es que Él ama mucho las almas, hermanos. Él ama su creación. Esforcémonos
Levantemos esas manos. Levantemos esas manos de un hermano que tal vez está tratando de levantar a otra alma. ¿Por qué no lo hacemos? Unámonos. ¿Qué dice aquello dicho? La unión hace la fuerza. Dos son mejor que uno. Ahora vamos a ver la historia. Ha habido iglesias que han sido sostenidas por las oraciones que suceden en la mitad de semana. Ha habido pastores, ministros que son sostenidos. Lo acabamos de leer. Moisés no podía físicamente allá arriba en el collado. No podía físicamente, pero Aarón y Hur le dieron fuerza. Aarón y Hur le dieron fuerza. Ellos no se quedaron viendo el espectáculo. Ellos intervinieron, le colocaron un lugar que donde se pudiera sentar y establecer firmeza, y luego levantaron, they held his hands. Tengo que estudiar más el castellano. Firmeza hay que guardarla entre nosotros, hermanos, hasta para recoger almas, hasta para poder enseñarles a las almas. Y cada uno de ustedes son capaces. Cada uno de ustedes están suficientemente equipados para hacer eso. Tanto levantar las manos de nuestro pastor, como también intervenir por el alma para que conozca de Dios. Muchos de ustedes tienen memorizado versículo tras versículo tras versículo, tal vez capítulos. El libro de Proverbios te lo memorizaste a la edad de 3 años. El libro de Isaías a la edad de 2 años, en 2 idiomas. Eres suficientemente equipado. Llevas 40 años en la iglesia, sentado en el mismo lugar. Pero Dios te llamó a ser sal. Dios te llamó a ser luz. No un espectador. No lo veo en la Biblia. Recuérdate que la firmeza tuya puede ayudar al otro. Y si no eres suficiente firme, búscate un Aarón, un Hur. O comienza a ser un Aarón o un Hur. Tu familia te espera. Tus amiguitos de la escuela te esperan. Con los que jangueabas en la calle y metías lo que no tenías que meter, y fumabas lo que no tenías que fumar, y tomabas lo que no tenías que tomar, ya están escuchando que hay un Jesús. Me quedo con la boca abierta. Me quedo asombrado porque he visto personas que yo conocía en un pasado que hacíamos cosas no aprobadas por ninguna ley en ningún país, y están siendo bautizados en el nombre de Jesús y son llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, y no oré por ellos. Lo confieso hoy en día. Júzguenme. Pero la firmeza de alguien en ese país, en ese lugar, es suficiente para mostrarle la luz, y que es el nombre de Jesús a esas almas. ¿Qué tal si hubiera yo orado por ellos? ¿Qué tal si qué hubiera sucedido si yo hubiera orado por ellos? Si me lo hubieras echado al hombro. Esto no es para incomodar a los hermanos. Esto es simplemente para hacer la obra de Dios. Sí, Dios puso a alguien, otra persona que sabía la palabra y le lleva la verdad a otro, un amigo nuestro de la juventud. Pero tú vives en un lugar donde existen miles de personas que están deseosos por la verdad. Ve caminando
Abre la puerta de tu casa y mira, y el Señor te va a guiar. Tú ya tienes la palabra, la conoces, la verdad está en tu corazón, te la conoces de frente y por detrás. El diablo, así traiga cualquier viento de doctrina, a ti no te mueve, eres firme. Ahora afirma a otro. 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 Lo hicieron los discípulos. Pablo tuvo que venir y reprender a Pedro. Vemos que cuando Pablo también manda a Timoteo a otra iglesia, reprende a ese otro pastor que estaba en esa iglesia y manda a un jovencito. Dios siempre está reafirmando su iglesia, siempre está mirando lo que está débil, reforzarlo y hacerlo fuerte, porque Él es Dios fuerte. Tenemos a Pembroke Pines, vivimos en Pembroke Pines, en Fort Lauderdale. Hay miles de personas. Pero por 5 minutos de tu conocimiento de la palabra de Dios es suficiente para que la eternidad de ese individuo sea en el reino de los cielos. 5 minutos de tu conocimiento de la verdad es suficiente para el resto de la eternidad que un alma esté en el reino de los cielos. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. A mí me cae muy bien los testigos de Jehová. Me caen tan bien que, ¿sabes una cosa? Ellos saben que solamente hay un Dios. Solamente les tienes que mostrar que tiene nombre y no es Jehová. Es fácil. 5 minutos. Yo he visto, el hermano se memoriza muchos versículos. Si se memoriza 12, que yo ni he podido hacerlo. En 2 minutos coge un testigo de Jehová y para el agua. Así de fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que trae la libertad al alma. No son tu corbata, no es tu carro, no es como sonríes, no es que sacas la basura a las 12 del día cuando pasa por la noche o viceversa, como sea. Es el conocimiento de la palabra. Si respondes de acuerdo al que está escrito, vas a alumbrar esa vida. Pero si respondes a tu entendimiento y conocimiento, dejas la persona en el mismo sitio. Si respondes de acuerdo a la palabra, y tú tienes palabra, tú conoces la verdad, porque si no conocieras la verdad estarías en otra iglesia, estarías escuchando al pastor que te dice ofrenda $1,000, nada más, $1,000. Tú conoces la verdad. Tú tienes la verdad, hermanos. ¿Por qué no pasamos al frente? Hermano, can you run up and press the black and white keys? ¿Por qué no pasamos al frente y permitimos que el Señor toque ese espacio en nuestros corazones? ¿Qué tal si tuvieras 2 ciegos? 2 ciegos que han escuchado de que hay un Dios, pero no saben la palabra. No saben cómo se llama ese Dios. Visualiza 2 ciegos. Cierra tus ojos y mira 2 ciegos que no conocen la verdad. Tú los conoces hasta por nombre, hasta por familia. ¿Y qué tal si les ofreces
5 minutos a diario. Yes, Lord God. No solo en oración, sino con Biblia abierta. ¿Qué tal si le ofreces la verdad a esos 2 ciegos, que es la palabra de Dios? Tú la tienes, tú la conoces. Aleluya. Yes, Lord. Jesucristo